El zumbido de la esclusa de la bahía de atraque era el único sonido mientras Thomas Reed se ajustaba el cinturón de herramientas. La Autoridad Espacial Terrestre le había advertido que esta tarea sería diferente a cualquier trabajo de reparación que hubiera realizado antes. El primer técnico humano en abordar una nave Zaini, su supervisor le había dicho con una mezcla de orgullo y preocupación: «No lo arruines». Thomas revisó su traductor universal una última vez. El dispositivo, cómodamente colocado detrás de su oreja, representaba el mejor intento de la humanidad por descifrar el complejo lenguaje tonal de la Zaini. Respiró hondo cuando la esclusa completó su ciclo. La puerta se abrió con un suave silbido, revelando un pasillo iluminado por una luz ambiental azulada que parecía latir suavemente, casi como un latido. La arquitectura era toda curvas y líneas fluidas, sin ángulos agudos ni esquinas en ninguna parte. Thomas dio un paso adelante. Sus botas hicieron un ruido sordo contra el suelo metálico. «Bienvenido a bordo del Astro», dijo una voz melódica del traductor. Las palabras en su oído eran en inglés, pero podía oír los cambios de tono y los clics subyacentes del nativo. Lenguaje de señas. Thomas se giró para mirar al hablante y casi dejó caer su caja de herramientas. El alienígena que estaba frente a él era alto y delgado, con una piel iridiscente que cambiaba de azul a púrpura según la luz. Sus grandes ojos almendrados lo miraban con lo que solo pudo interpretar como curiosidad. La capitana Bea, la alienígena, se presentó, colocando una mano de 6 dedos contra su pecho en lo que Thomas asumió que era un gesto de saludo. El ingeniero jefe del Astralis, Thomas Reed, respondió torpemente imitando el gesto. «Autoridad Espacial de la Tierra. Estoy aquí por sus sistemas de propulsión». La cabeza de Vila se inclinó ligeramente. El traductor tradujo su respuesta. «Sí, estamos agradecidos por su ayuda. Nuestro viaje ha sido largo y el daño sufrido durante nuestro paso por el campo de escombros de su sistema solar ha comprometido nuestra capacidad de llegar a casa». Thomas asintió intentando no mirar fijamente los rasgos claramente no humanos de Bea a pesar de su apariencia alienígena. Había algo casi familiar en sus proporciones. Bípeda, con brazos y piernas dispuestos de forma similar a los humanos, aunque con movimientos más elegantes. «Tendré que ver el núcleo del motor», dijo Thomas, cambiando su peso. Incómodamente, esta era la parte para la que lo habían entrenado. Las máquinas, él las entendía. La diplomacia alienígena no tanto, por supuesto. Bea respondió: «Sígueme» mientras caminaban. A través de la nave, Thomas notó que la temperatura aumentaba gradualmente. El sudor comenzó a golpear su frente. El Zaini aparentemente prefería su entorno más cálido que el de los humanos. La temperatura era incómoda. «¿Puedes?», preguntó Bea, notando su incomodidad. «Podemos ajustarla a tu fisiología». «Estoy bien». Thomas insistió en que no. «Quería crear más trabajo, simplemente diferente a lo que estoy acostumbrado». La sala de máquinas era una maravilla de la tecnología. Los núcleos de energía pulsante dispuestos en una formación circular creaban lo que parecía una galaxia en miniatura en el centro de la cámara. Thomas había estudiado los esquemas proporcionados por el Zaini, pero verlo en persona fue completamente diferente. «Esto es increíble», respiró. V emitió un sonido que el traductor no captó. Quizás una risa o una expresión de orgullo. «Este es el corazón de nuestra nave. El daño ocurrió en el sistema de acoplamiento terciario». Señaló una sección donde la energía pulsante parecía. Thomas se acercó con cautela, escaneando el sistema con sus herramientas de diagnóstico. «Veo el problema. El flujo de energía se está desviando. No me extraña que tu propulsión esté comprometida». Mientras comenzaba los diagnósticos preliminares, Bea se acercó. Observaba su trabajo con evidente interés. «Tu especie ha desarrollado una notable comprensión tecnológica a pesar de tu aislamiento». Thomas sonrió a su pesar. «Aprendemos rápido». Durante la siguiente hora, Thomas trabajó metódicamente mapeando el sistema alienígena y comparándolo con sus materiales de referencia.
La tecnología Zaini operaba con principios que parecen mezclar la mecánica cuántica con algo completamente distinto. Algo que los científicos de la Tierra solo habían teorizado sobre esto. Tomará más tiempo del que pensé inicialmente. Thomas admitió que el daño se extiende también a los sistemas secundarios. La piel de Bea se volvió de un púrpura más oscuro. Entonces tendrás que permanecer a bordo más tiempo. ¿Es esto aceptable? Thomas consideró las implicaciones. Ed. Ningún humano había pasado mucho tiempo en una nave Zaini. Su informe sería valioso. Más allá del trabajo de reparación. Sí, decidió. Tendré que informar a mis superiores, pero creo que puedo reparar esto. Podría tomar varios días, pero luego está resuelto. Bea dijo que su piel se estaba aclarando. Serás nuestro invitado de honor hasta que se completen las reparaciones. Ella hizo un gesto con las manos que el traductor no pudo interpretar. Thomas asintió, consciente de repente de que estaba a punto de aprender mucho más sobre los Zaini de lo que nadie había anticipado mientras Bea lo conducía hacia lo que serían sus aposentos. No podía evitar la sensación de que esta asignación iba a cambiarlo todo para él y posiblemente para las relaciones humanas con los Zaini. Los aposentos asignados a Thomas eran sorprendentemente cómodos. A pesar de su diseño alienígena, una plataforma para dormir se amoldó a su cuerpo cuando la probó, y los controles ambientales se ajustaron a temperaturas confortables para los humanos. Tras informar de su prolongada estancia a la Autoridad Espacial de la Tierra, Thomas regresó a trabajar en el sistema de propulsión dañado. En su segundo día a bordo del Astro, Thomas había logrado un progreso significativo al mapear los daños. La tecnología central de la nave, lo que el Zaini llamó la matriz de resonancia, operaba según principios que desafiaban la física convencional, pero había una lógica elegante que Thomas apreciaba más con cada hora que pasaba. Su comprensión aumenta rápidamente. Bea observó al entrar en la sala de máquinas. Hoy, su piel brillaba con un tono azul más claro que Thomas había comenzado a asociar con un estado de ánimo positivo. Los principios no son del todo extraños. Thomas respondió secándose el sudor de la frente a pesar de los ajustes de temperatura en sus aposentos. La sala de máquinas se mantuvo obstinadamente cálida. Hemos teorizado sobre sistemas similares, pero nunca los implementamos con éxito. V se acercó observando su trabajo en el acoplamiento terciario. Quizás nuestra gente tenga más en común de lo que inicialmente se creía. Thomas sonrió, tratando cortésmente de concentrarse en realinear las vías energéticas. La reparación requería tanto ajustes físicos como recalibración del flujo energético, un equilibrio delicado. Tenía la intención de preguntarle a Thomas, al ver el silencio que se había instalado entre ellos, ¿cuánto tiempo lleva su especie viajando entre las estrellas según su calendario terrestre? ¿Aproximadamente 8 siglos? Bea respondió. El Astriz en sí es lo que podríamos llamar una nave científica. Exploramos y catalogamos nuevos sistemas, así que sus científicos, preguntó Thomas. Intrigado. Las reuniones informativas diplomáticas habían sido vagas sobre la sociedad Sigi. Soy lo que se traduce más cercano a buscador de conocimiento. Bea dijo, aunque nuestra comprensión de los roles difiere de la suya, mientras Thomas continuaba trabajando, notó que Bea lo estudiaba con creciente intensidad. Sus grandes ojos luminosos seguían sus movimientos con lo que parecía fascinación. Su destreza manual es impresionante, comentó. 5 dedos proporcionan una manipulación adecuada. Thomas rió. Nos las arreglamos, aunque imagino que 6 dedos serían útiles en este tipo de trabajo. El traductor no pudo captar bien el sonido musical que Bea emitió en respuesta, pero Thomas lo interpretó como una diversión. Su trabajo progresó bien. Bea dijo, después de observar durante casi una hora, que el ciclo de la cena se acerca. ¿Podría acompañarme a mis aposentos privados? Deseo expresar mi gratitud por su ayuda en nuestra cultura. Por supuesto, Thomas respondió. Dejando sus herramientas, el intercambio cultural era parte de su misión. Después de todo,
Las habitaciones privadas de Bea eran más elaboradas de lo que Thomas esperaba. Las paredes mostraban lo que parecían ser representaciones holográficas de paisajes alienígenas, tal vez su mundo natal. Una mesa baja en el centro contenía varios recipientes con sustancias desconocidas. Estas son compatibles con la fisiología humana. Bea le aseguró, señalando la comida. Analizamos sus necesidades nutricionales. Taz probó lo que parecían estructuras cristalinas azules, encontrándolas sorprendentemente dulces y refrescantes. La comida progresó con una conversación sobre sus respectivos mundos, los avances tecnológicos y las diferencias culturales en la tradición Zaini. Bea explicó que, al terminar de comer, los invitados de honor son bienvenidos a través del ritual de Akri-Salva, el compartir de su verdadero yo. Antes de que Thomas pudiera preguntar qué significaba eso, Bila se levantó con gracia y comenzó a desabrochar la tela de su prenda. Thomas congeló a su traductor, que de repente parecía inadecuado para la situación que se desarrollaba ante él. Bila, no estoy seguro de entender. Thomas empezó a decir, pero su voz se quebró cuando la capitana Zaini le quitó la cubierta exterior, revelando su piel iridiscente debajo. Este es nuestro camino, explicó Bea con calma. Su piel palpitaba con patrones de luz que recorrían su cuerpo. Mostrarse sin barreras es la máxima expresión de confianza y respeto. Thomas permaneció sentado rígidamente. Inseguro de cómo responder, la sesión informativa diplomática no había mencionado nada sobre este aspecto de la cultura Zaini. Era una prueba, un malentendido o algo que se esperaba que correspondiera. Thomas se esforzó por encontrar palabras en la cultura humana. Este tipo de desahogo tiene diferentes implicaciones. Los patrones de Bea cambiaron. Su piel se oscureció ligeramente. ¿Encuentras nuestra costumbre inquietante? No inquietante. Thomas aclaró rápidamente, consciente de que un paso en falso cultural podría poner en peligro no solo su misión, sino también las futuras relaciones humanas Zaini. Simplemente inesperado. Los humanos normalmente reservamos el revelarnos para contextos muy específicos. Bea se acercó. Sus movimientos eran fluidos y elegantes. El traductor universal no puede transmitir completamente el matiz de Salva no es meramente físico, representa la desaparición de las pretensiones entre diferentes seres mientras ella se sentaba a su lado. Thomas notó que lo que había confundido con desnudez era en realidad una revelación de la verdadera piel de Bea, que en sí misma parecía funcionar como cobertura y comunicación. Los patrones que fluían por su superficie llevaban un significado más allá. Lo que sus ojos pudieron interpretar, tu incomodidad es comprensible. Bea, dijo su voz más suave. Quizás debería haber explicado más detalladamente antes. Thomas respiró hondo, recordándose a sí mismo que comprender las culturas alienígenas era parte de su trabajo. Quizás podamos encontrar un compromiso, una manera de honrar tu tradición y respetar mis límites culturales. Bila consideró esto. Su piel cambió a un pensativo tono púrpura. ¿Te sentirías cómodo compartiendo palabras sinceras en lugar de decir aquello que normalmente está oculto? El alivio lo invadió. Thomas, sí, puedo hacerlo. A medida que avanzaba la noche, Thomas se encontró compartiendo historias de la Tierra, sus esperanzas personales e incluso su inquietud inicial sobre esta tarea. Bila, aún en su estado de alivio, compartió historias de mundos distantes y su filosofía. Cuando Thomas finalmente regresó a sus aposentos, su mente corría con los eventos del día. La brecha cultural entre ellos era más amplia de lo que había anticipado. Sin embargo, de alguna manera habían encontrado una manera de salvarla. Mañana traería más reparaciones, y sin duda, más descubrimientos culturales. Thomas se despertó a la mañana siguiente con la mente en calma. Procesando. El intercambio cultural de ayer con Bea. El malentendido había sido incómodo, pero esclarecedor. Una oportunidad genuina para aprender sobre las costumbres de Zaini de primera mano. Se estiró y se preparó para otro día de reparaciones.
decidido a lograr un progreso significativo en los sistemas del barco cuando llegó a la sala de máquinas. Thomas se sorprendió al encontrar a Bea ya allí. Su piel ahora estaba cubierta con el atuendo estándar de Zaini. Ella lo saludó con un leve asentimiento. He estado considerando nuestra interacción, dijo sin preámbulos. Creo que debo disculparme por mi presunción. Thomas negó con la cabeza. Sin disculpas. La comprensión intercultural necesaria lleva tiempo. Me alegro de que hayamos encontrado una manera de comunicarnos a través de ella. La piel de Bea brilló con patrones sutiles bajo su ropa. Una reacción que el traductor no pudo interpretar, pero que Thomas percibió, fue positiva. He investigado las costumbres humanas. Durante la noche, Bea continuó. Su especie pone gran énfasis en los límites físicos y la construcción progresiva de confianza, que es sorprendentemente precisa. Thomas respondió, impresionado por su iniciativa, aunque como cualquier especie, somos diversos en nuestras costumbres. Cuando Thomas comenzó a trabajar en el sistema de acoplamiento dañado, Bea se quedó cerca, ayudando, pasando herramientas y explicando los puntos más finos de la tecnología Zaini. Su conversación fluyó con más naturalidad ahora. La incomodidad de los días anteriores se disolvió gradualmente. Así que en su cultura, Thomas preguntó mientras ajustaba cuidadosamente un modulador de resonancia. El acrisalva se realiza con todos los invitados de honor. ¿Es común o común? Bea aclaró su voz melódica, incluso a través del traductor. Está reservado para aquellos que deseamos formar vínculos duraderos con sus representantes de la Tierra. Nunca han permanecido a bordo el tiempo suficiente para alcanzar tal estatus. Thomas se sintió extrañamente honrado por esta revelación. Así que soy el primer humano en experimentarla. Sí, nuestro liderazgo. Creía que una conexión más profunda beneficiaría las futuras relaciones entre nuestros pueblos a medida que avanzaba el día. Thomas aprendió más sobre la sociedad Sigi, cómo los campos electromagnéticos únicos de su mundo natal habían influido en su evolución, dándoles una piel que les servía como protección y medio de comunicación. Los patrones que mostraban eran un lenguaje en sí mismos, expresando matices que su lenguaje verbal no podía capturar. Eso explica por qué el traductor a veces tiene dificultades. Thomas se dio cuenta de que solo está capturando parte de lo que estás diciendo con precisión. Bea. Confirmado. No puedo entender completamente tus expresiones faciales ni tu lenguaje corporal, aunque estoy aprendiendo. Al mediodía, Thomas había llegado a un punto crítico en las reparaciones. El acoplamiento terciario dañado necesitaba ser recalibrado por completo, un proceso que requiere extrema precisión. Esto será complicado, advirtió. Secándose el sudor de la frente, el flujo de energía debe reducirse al 20%, pero debe mantenerse exactamente en ese nivel mientras reemplazo estos componentes. La expresión de Bea se volvió seria. Si es demasiado bajo, la matriz de resonancia se desestabilizará. Si es demasiado alto, los nuevos componentes podrían dañarse instantáneamente. Thomas asintió. Exactamente. ¿Puedes monitorear los caudales y darme información en tiempo real? Trabajando en conjunto, comenzaron el delicado procedimiento. Thomas sintió que se formaba un nuevo nivel de confianza entre ellos mientras Vila anunciaba las lecturas en su idioma nativo, que el traductor convirtió en especificaciones técnicas. Él podía entenderla. La precisión era impresionante. Claramente, conocía íntimamente su nave. Se detectó una fluctuación de energía. Bea anunció repentinamente que su piel se oscurecía con preocupación bajo su ropa. La matriz se está volviendo inestable. Thomas trabajó más rápido, sus dedos, sordos, conectando. Reemplazo. Los componentes casi están listos, solo falta sellar la conexión. Una repentina subida de tensión hizo que saltaran chispas del acoplamiento. Thomas se echó hacia atrás instintivamente,
pero no antes de que una lluvia de partículas de energía le cayera en cascada por el brazo. Siseó de dolor cuando las partículas le quemaron la manga. Thomas Vila estuvo a su lado al instante. La preocupación era evidente en su voz. «Estás herida, estaré bien», le aseguró, apretando los dientes, «pero necesitamos estabilizar ese acoplamiento antes de que las luces de la nave parpadearan ominosamente y una alarma de tono bajo comenzara a sonar». La resonancia primaria se desestabilizaba, anunció una voz automatizada en señas que el traductor se esforzó por seguir. Fallo inminente de Cascade, ignorando el dolor en su brazo. Thomas regresó al acoplamiento. «Necesitamos completar la conexión ahora o todo el sistema podría colapsar». Vila dudó. Solo un momento antes de tomar una decisión, se quitó la prenda exterior, revelando su piel comunicativa que ahora brillaba con patrones intensos. «Puedo absorber parte del exceso de energía a través del contacto directo. Mi especie evolucionó para canalizar energía electromagnética». Thomas comprendió. «Hazlo de inmediato». Mientras Thomas trabajaba para completar la conexión, Bea colocó sus manos directamente sobre los conductos de energía adyacentes. Su piel se encendió intensamente mientras absorbía el exceso de energía, redirigiéndola a través de la conductividad natural de su cuerpo. El traductor se quedó en silencio, incapaz de interpretar los complejos patrones que recorrían su piel expuesta. Con la energía se estabilizó. Thomas completó las conexiones finales. La alarma cesó y las luces de la nave volvieron a la iluminación normal. Retrocedió, respirando con dificultad. Solo entonces se dio cuenta de la sensación de ardor en el brazo. «Necesita atención médica». Bea insistió. Su piel aún brillaba por la energía absorbida. En la enfermería, un técnico de sanación de Zaini aplicó un gel refrescante a las quemaduras de Thomas. Mientras Vila le explicaba lo sucedido, la piel del técnico mostró patrones que Thomas ahora reconoció como preocupantes. Su rápida acción evitó una falla importante del sistema. Vila le dijo a Thomas mientras le trataban el brazo: «Pocos de los de su clase entenderían nuestra tecnología lo suficientemente bien como para realizar tales reparaciones. Formamos un buen equipo». Thomas reconoció que su capacidad para canalizar el exceso de energía era notable. La piel de Bea se erizó con lo que podría haber sido vergüenza. Es una habilidad natural, aunque rara vez se necesita en tales circunstancias. Más tarde, mientras compartían otra comida en lo que Thomas ahora entendía que era una práctica cultural significativa, discutieron los eventos del día de manera más personal. «Creo que ahora lo entiendo», Thomas dijo pensativamente cuando te rebelaste ayer. «No se trataba solo de un desahogo físico, se trataba de mostrarme tu verdadero medio de comunicación». La piel de Bea se iluminó con aprecio. «Sí, los patrones que muestro son tanto mi voz como las palabras que pronuncio hoy. Cuando el traductor falló durante la crisis, parece que lo entiendes». Thomas asintió, sorprendiéndose al darse cuenta de que sí. «De alguna manera, estoy empezando a reconocer ciertos patrones». Mientras continuaban hablando hasta bien entrada la noche del barco, Thomas sintió una conexión creciente con Bea que trascendió sus diferencias culturales. La crisis había forjado algo inesperado entre ellos. Un puente de entendimiento que las meras palabras jamás podrían haber construido. El cuarto día a bordo comenzó con un propósito renovado. El brazo lesionado de Thomas había respondido bien al tratamiento curativo de Zaini, dejando solo una leve molestia mientras se dirigía a la sala de máquinas. Se sintió cada vez más en sintonía con la nave. Las sutiles vibraciones bajo sus pies, el zumbido rítmico de los sistemas y el suave pulso de la iluminación ambiental parecían comunicarle el estado de la nave. «Ahora tu presencia se ha vuelto familiar para la nave». Bea lo observó cuando se unió a Eloy. Su piel tenía un cálido color ámbar, un tono que Thomas no había visto antes. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Reuniendo sus herramientas para el trabajo del día, el Astriz responde a quienes la entienden. Bea explicó que nuestras naves son parcialmente biológicas, sincronizadas con sus tripulaciones mediante campos de resonancia.
Thomas hizo una pausa para procesar esta nueva información. ¿Estás diciendo que la nave está viva? No como tú entiendes la vida. Bea lo aclaró, pero tampoco es completamente mecánica. Existe en el espacio entre tus conceptos de orgánico e inorgánico. Esta revelación cambió por completo la comprensión de Thomas sobre las reparaciones que había estado realizando. No solo estaba arreglando maquinaria, sino que estaba sanando una entidad semisensible. La comprensión lo fascinó y lo llenó de humildad. Eso explica por qué los métodos de diagnóstico convencionales dieron resultados inconsistentes, reflexionó, recordando su confusión inicial con los sistemas de la nave. La piel de Bea brilló con aprobación. Te adaptas rápidamente a nuevos paradigmas, un rasgo valioso. Pasaron la mañana completando pares en el acoplamiento terciario y comenzaron a trabajar en los sistemas secundarios. Su eficiencia había mejorado drásticamente, ya que Bea anticipó las necesidades de Thomas antes de que pudiera expresarlas, y Thomas comprendió. Las instrucciones de Bea, incluso cuando el traductor tuvo dificultades con la terminología técnica durante un breve periodo de descanso, Thomas estudió a Beyla con más franqueza que antes. Sus movimientos eran gráciles y precisos. Su alta figura se movía con una eficiencia que hablaba de una completa armonía con su entorno. Cuando ella notó su atención, su piel se erizó. Patrones de evaluación. Estaba pensando. Thomas admitió lo diferentes que son nuestras especies, pero lo similares que son en otros aspectos. Valoramos el conocimiento, la exploración y la conexión. Bea añadió su voz, suavizando la voz, aunque lo expresamos de forma diferente. Un momento de comprensión pasó entre ellos, cargado de algo más allá de la mera cooperación profesional. Thomas sintió una atracción hacia ella que trascendía la curiosidad cultural. Una conexión que no había anticipado, formando el sistema de alerta de la nave. Interrumpido en el momento en que una serie de tonos urgentes llenaron la sala de máquinas. Anomalía gravitacional detectada. Llegó el anuncio automático. Curso de colisión con un campo de escombros inexplorado. La superficie de Bea se oscureció instantáneamente. Los sistemas de navegación aún están comprometidos por el daño inicial. Sin capacidades de propulsión completas, no podemos alterar el rumbo. Con la suficiente rapidez, la mente de Thomas repasó las posibilidades. El motor principal podría conectarse temporalmente, lo suficiente para maniobras evasivas. Es demasiado arriesgado con reparaciones incompletas. Bea respondió que ya se dirigía a la interfaz de control principal, pero tal vez podamos desviar la energía de emergencia a los propulsores de maniobra. Corrieron al puente donde el resto de la pequeña tripulación de la Sigilo ya estaba. En respuesta a la crisis, una enorme pantalla mostraba los fragmentos del campo de escombros que se acercaban. De lo que podría haber sido una pequeña luna o asteroide, ahora dispersos en su camino. Impacto en 14 minutos. Anunció un miembro de la tripulación. Su superficie pulsaba con urgencia. Los propulsores estaban al 18% de su capacidad. Informó otro, insuficiente para una evasión completa. Vila tomó el mando, dirigiendo a su tripulación sin problemas mientras le explicaba a Thomas, podemos reducir el impacto, pero no evitarlo por completo. Los escudos defensivos de la nave también están completamente comprometidos. Thomas estudió la pantalla de navegación. Una idea se formó. ¿Qué pasa si no intentamos evitarlo? Observe completamente el patrón de distribución. Hay una sección menos densa aquí. Señaló la pantalla. Sí. Concentramos toda la potencia en una trayectoria de control a través de ese espacio. Podríamos minimizar los impactos. Bea analizó su gestión. Los patrones de la superficie cambiaban rápidamente mientras calculaba las posibilidades. Podría funcionar. Pero requeriría una sincronización precisa y control manual de los propulsores. Nuestros sistemas automatizados no responden lo suficiente en su estado dañado. Yo podría hacerlo. Thomas
Ofrecí mi experiencia con las naves de respuesta a emergencias de la Tierra. Navegación manual a través de asteroides. Un momento de silencio se apoderó del puente mientras la tripulación Zaini intercambiaba miradas. Y, sin duda, patrones de piel que Thomas no pudo interpretar muy bien. Vea. Decidimos confiarte el paso de nuestra nave. Thomas Reed. La gravedad de su decisión no le pasó inadvertida. Era una confianza sin precedentes depositada en un humano por un capitán Zaini. Thomas fue guiado a la estación de navegación, donde los controles se reconfiguraron rápidamente para adaptarse a la operación humana. La interfaz era extraña, pero los principios le eran bastante familiares. Los vectores de empuje, los controles de rotación y la distribución de potencia. Impacto. En 8 minutos llegó la actualización. Thomas se familiarizó con los controles. Realizó varios ajustes de prueba mientras Bea estaba cerca de él. Su presencia, tranquilizadora y distractora a la vez, la nave responderá de forma diferente a la habitual. Advirtió que anticipa las intenciones tanto como sigue órdenes, como escribir una criatura viviente en lugar de operar una máquina. Thomas asintió. Entiendo, mientras el campo de escombros se hacía más grande en la pantalla de la vista. Thomas cerró los ojos brevemente, centrándose al abrirlos. Su enfoque se entrecerró. Para la tarea en cuestión, sus manos se movieron por los controles con creciente confianza al sentir que la nave respondía a su guía. Al entrar en el perímetro del campo de escombros en 3, 2, 1, los primeros impactos fueron pequeños fragmentos que rebotaron en los escudos restantes. Thomas ajustó su trayectoria, constantemente atento a las respuestas de la nave y compensando su estado dañado. La nave se estremeció a su alrededor mientras piezas más grandes rozaban su casco. El escudo de babor estaba fallando, informó un miembro de la tripulación. Thomas ajustó de inmediato la trayectoria, girando ligeramente la nave para proteger su lado vulnerable. Sus manos se movieron instintivamente. Guiado por una combinación de intuición de entrenamiento y una conexión inesperada con la nave, un fragmento de asteroide particularmente grande apareció directamente en su camino. Thomas encendió los propulsores delanteros en una secuencia precisa, enviando la nave a un picado controlado que los llevó por debajo del obstáculo con apenas metros de ventaja. La mano de Bea se posó en su hombro. Su toque transmitía apoyo y preocupación. Thomas era muy consciente de su cercanía mientras navegaba por el tramo de aleta del campo de escombros. La nave respondía a sus órdenes cada vez más seguras, y de repente, estaban claros, la pantalla mostraba un espacio abierto por delante. Una vez más, el puente estalló en los sonidos musicales de las expresiones de alivio de Thomas. Soltó los controles. De repente, consciente de lo fuerte que los había estado sujetando, ha salvado a los astros y a su tripulación. Bea dijo, su voz cargada de emoción. El traductor no pudo. No podía transmitir del todo tal habilidad, tal intuición. Thomas se puso de pie, sintiéndose inesperadamente inestable tras la intensa concentración. La mano de Vila permaneció sobre su hombro, estabilizándolo. La nave le ayudó. Dijo con modestia, era como si nos entendiéramos. Sí, Vila asintió. Su piel brillaba con un cálido resplandor que parecía envolverlos a ambos. El Astralis te reconoció como yo, como alguien digno de confianza. Sus miradas se encontraron y en ese momento la brecha cultural entre ellos pareció disolverse por completo. Thomas se sintió atraído por ella de una manera que trascendía las diferencias físicas o los límites profesionales. El aire entre ellos parecía cargado de potencial. El informe urgente de un miembro de la tripulación se rompió en el momento en que el capitán Hull detectó una brecha en la sección 12. Contención de emergencia activada. La expresión de Bea cambió instantáneamente. Volvió al oficial al mando. Debemos asegurar la nave antes de poder celebrar nuestra supervivencia. Aún queda trabajo por hacer mientras se movían para abordar la nueva crisis. Thomas captó la mirada de Bea una vez más. Recibió un patrón de luminiscencia en la piel que no necesitaba traductor.
Una promesa de que su conexión sería revisado cuando el deber permitió la evaluación de daños después de su paso por el campo de escombros. Se revelaron buenas y malas noticias. Los Astres habían sufrido brechas adicionales, pero los sistemas centrales, incluidas las reparaciones casi completadas de Thomas, habían permanecido prácticamente intactos. Los mamparos de emergencia habían contenido la pérdida atmosférica y ningún miembro de la tripulación había resultado herido. Thomas trabajó junto a los equipos de reparación de Zaini durante lo que habría sido la noche para los estándares de la Tierra. Su cuerpo rebosaba adrenalina y un sentido de propósito compartido. Para cuando finalmente regresó a sus aposentos para descansar, el agotamiento se había instalado en lo más profundo de sus huesos. Apenas había cerrado los ojos cuando una suave campanada anunció un visitante en su puerta. «Entre», llamó, obligándose a incorporarse. Bea entró en sus aposentos. Su piel brillaba suavemente en la tenue iluminación. Se había cambiado su atuendo de capitán por lo que parecían ser prendas Zaini más informales, de un material que complementaba en lugar de ocultar los patrones de su piel luminiscente. «Disculpe por interrumpir su descanso». Ella dijo que no era necesario permanecer cerca de la puerta. Thomas la aseguró pasándose una mano por el cabello despeinado. «Está bien con la nave. El Astres está estabilizado». Vila confirmó, «pero no es por eso que he venido». Se acercó. Sus movimientos llevaban una vacilación inusual. «Nuestro viaje juntos está a punto de concluir. Las reparaciones se completarán en otro día de la Tierra». Thomas sintió una punzada inesperada ante este recordatorio de que pronto. «Supongo que son buenas noticias para la misión». «Sí». Bea estuvo de acuerdo. Su piel mostraba patrones sutiles que transmitían más complejidad que sus palabras, pero me encuentro reacio a ver el final de nuestra cooperación. La admisión flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones tácitas. «Entiendo», Thomas dijo en voz baja. «He estado pensando lo mismo». V se acercó y se sentó a su lado. «En el borde de la plataforma del sueño, en mis muchos ciclos explorando las estrellas, nunca me he encontrado con un ser de otro mundo con quien sintiera tanta resonancia». Thomas sonrió ante su elección de palabras. «Resonancia como los sistemas de tu nave. Sí, una armonía que trasciende nuestras diferencias». Su piel se iluminó. Patrones que fluían por su superficie en lo que Thomas había llegado a reconocer como expresiones de profunda emoción. «Thomas Reed, deseo completar el Akris-Alá contigo, no solo como un intercambio diplomático, sino como una verdadera conexión». Su significado era claro incluso sin la interpretación del traductor. Thomas se tomó el pulso. Se aceleró al considerar las implicaciones. Los últimos días habían creado algo entre ellos que desafiaba una fácil categorización. Más allá del intercambio cultural. Más allá de la cooperación profesional. «¿Estás seguro?», preguntó. Preguntó consciente de la importancia que tal intercambio tendría en la cultura Zaini. En respuesta, Vila extendió su mano de 6 dedos y le tocó suavemente el rostro. El contacto envió una sensación de hormigueo en su piel. Una leve corriente electromagnética que no era desagradable ni completamente humana en su efecto. «Estoy seguro», ella dijo simplemente. Lo que siguió trascendió tanto las expectativas humanas como las Zaini. Sus diferencias fisiológicas, culturales y evolutivas se convirtieron en puntos de descubrimiento en lugar de barreras. La piel bioeléctrica de Bea creó sensaciones que Thomas nunca había experimentado, mientras que sus respuestas humanas la fascinaron. A su vez, su beso unió mundos. Un intercambio de comprensión más profundo de lo que ambos habían anticipado. Su conexión era a la vez alienígena y profundamente natural, guiada por el lenguaje universal del deseo y la ternura que parecía trascender las especies. Piel de Bea. Iluminó la habitación oscura con patrones que expresaban sus emociones con más elocuencia que las palabras, mientras Thomas se expresaba a través del tacto y murmuraba frases que el traductor no pudo o quizás no necesitó traducir. Después, yacían juntos en un cómodo silencio.
El suave zumbido del barco los rodeaba como un capullo protector. Tus amables temores. Diferencias. Vila observó cómo sus dedos trazaban patrones en el brazo de Thomas, donde la quemadura casi había sanado, pero tú, apretaste los míos. Tal vez de eso se trata realmente la exploración espacial. Thomas, respondió pensativo, no solo de encontrar nuevos mundos, sino de nuevas formas de ver el ser. La mañana llegó demasiado rápido. Las reparaciones finales se realizaron eficientemente. Su relación de trabajo ahora estaba imbuida de una comprensión más profunda que la tripulación reconoció, pero contacto no. Para el mediodía, el sistema de propulsión estaba completamente restaurado. La matriz se estabilizó y el Astralis estaba listo para continuar su viaje en la bahía de acoplamiento. Thomas se preparó para la partida. Su informe a la Autoridad Espacial de la Tierra sería completo. Respecto a los aspectos técnicos de la misión de reparación, aunque ciertos detalles personales permanecerían privados, un secreto compartido entre humanos y Sydney. El Alto Consejo de Sney ha expresado interés en establecer un programa de intercambio tecnológico más permanente. Bea le informó mientras estaban frente a la esclusa de aire. Le han preguntado si consideraría servir como enlace humano. Thomas no pudo ocultar su sorpresa ni su interés inmediato. Solo soy ingeniero. No. Un diplomático. La piel de Bea se erizó con lo que ahora reconoció como diversión. Has demostrado ser ambas cosas. Thomas Reed. Tu comprensión de nuestra tecnología y cultura ha avanzado. Más en 5 ciclos que todos los delegados humanos anteriores juntos. La oportunidad fue inesperada, pero innegablemente atractiva. El trabajo prolongado con la tecnología de los sigilos haría avanzar la comprensión humana por décadas y las implicaciones personales que tendría que discutir. Con mis superiores, dijo con cuidado, pero hablando personalmente, estoy muy interesado. Entonces esperaré la respuesta oficial de la Tierra. Bea respondió formalmente, aunque su piel delataba su placer ante su respuesta. Hasta entonces, el Astres debía continuar con su misión científica. Se quedaron uno frente al otro, conscientes de los miembros de la tripulación que los observaban, pero indiferentes a su presencia. Lo que se había formado entre ellos no era ni humano ni Zaini, sino algo completamente nuevo. Un puente entre mundos. Buen viaje, Capitán V. Thomas, dijo, extendiendo su mano en el gesto humano de despedida. V tomó su mano, pero luego lo atrajo hacia sí, presionando su frente contra la de él en la tradición Zaini. Su piel brillaba con patrones de despedida, pero también con promesa hasta los caminos se cruzan de nuevo, susurró su verdadera voz, armonizando con la interpretación del traductor mientras la esclusa de aire se cerraba entre ellos. Thomas supo con certeza que este final era solo el comienzo de un viaje mucho más largo, uno que alteraría para siempre la relación entre su especie y entre dos individuos que habían descubierto una conexión a través de las vastas diferencias del espacio. El Astris partió de la órbita terrestre al día siguiente, sus luces visibles desde la ventana de la estación espacial mientras aceleraba hacia estrellas distantes. Thomas lo observó alejarse, ya preparando su recomendación para el programa de intercambio y anticipando el día en que la comprensión de la humanidad del universo y su propio viaje entre las estrellas continuaran con Vila a su lado.